Tardes, amigos de todo el país, bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y como de costumbre, me creo en la obligación de iniciar el programa agradeciéndole su generosa atención todos los días, de lunes a viernes, a partir de esta hora y hasta las 5 de la tarde. En el día de hoy me acompaña hasta el momento la ingeniera Mildred Sena Vitini. Vitini. Así que muy buenas tardes, ingeniera. La ingeniera Sena Vitini es una destacada catedrática de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que es una de las universidades más prestigiosas que tiene el país. Así que bienvenido. Y ella es parte todos los martes de nuestro programa. Así que me siento muy bien aquí con ustedes, doña Mildred. Muchas gracias. Yo también me siento muy agradecida de poder estar compartiendo con usted este espacio que me honra, es un privilegio estar a su lado, una persona a la cual siempre se le ha tenido respeto y en el tiempo que le conozco de forma personal se ha incrementado mi admiración por su objetividad al emitir juicios y por su trayectoria. Soy docente, como él le dijo, y para mí va a ser un privilegio siempre que se presente la oportunidad poder compartir los conocimientos que tengo dentro del contexto en el cual nos encontremos. Bien, yo quiero darle la bienvenida a una antigua compañera aquí en Rumbo de la Tarde, la licenciada Olga Paola Almanzar. Buenas tardes, Olga, que yo la invité personalmente hoy para que viniera y nos diera su acreditada opinión sobre el proceso electoral que recién termina. Buenas tardes, doña Olga. Buenas tardes, don Miguel. Buenas tardes a Mildred. Y buenas tardes a toda esa audiencia que la verdad sigue el rumbo de la tarde, que es fiel escuchando este espacio, en esta que siempre será mi casa, Rumba, RCC Media. Y la verdad que me siento muy feliz de estar aquí en esta tarde para poder comentar y hablar un poquito acerca de la actualidad, de lo que está pasando, de lo más importante de las últimas semanas que ha sido este proceso de las elecciones. Bueno, vamos a darle la bienvenida también al licenciado Dalton Herrera, quien estuvo ausente prácticamente en todos estos últimos días por sus ajetreos electorales o electoreros. Saludos, don Miguel. La política se ha robado muchos buenos periodistas. Así es. Saludos a los oyentes y que nos escuchan todos los días en Rumba. Y nada, ya esta vez estaré más a menudo porque ya pasó el proceso. Y más adelante, cuando me den la oportunidad, diré mi opinión al respecto. Un placer, Olga. Un placer, Dalton. Bueno, yo quería, porque con este elenco que tenemos hoy, yo quiero hablar lo menos posible para darle oportunidad, porque me interesa escuchar las opiniones de ellos. Pero yo quiero llamar la atención sobre un hecho que a mí me parece como muy difícil de asimilar. Tiene que ver con las estadísticas de las elecciones del domingo. Por ejemplo, el porcentaje, el resumen dado hasta ahora por la Junta Central Electoral, se identifica punto por punto, milímetro por milímetro de los últimos pronósticos de las encuestas. Dijeron que el PLD iba a sacar alrededor de 10.39, sacó 10.39%, que fueron equivalentes a 451.822 votos en las presidenciales. Eso significa que en el transcurso de 3 meses, donde no hubo ningún acontecimiento que pudiera cambiar la percepción del público en el proceso electoral, ni en lo que estaba ocurriendo a lo interno de cada uno de los partidos que compitieron, el PLD perdió entre febrero y mayo la mitad, un poco más de la mitad de los votos que había alcanzado en las municipales. Cosa muy extraña, porque normalmente se supone que las elecciones presidenciales ganan más la atención y entusiasman más que cualquier otro rango, ¿no? Cualquier otro nivel de elección, incluyendo el propio Congreso. El PLD sacó lo que se había dicho que iba a sacar, el 28.84%, y el presidente Abinader el 57.46%. Yo quisiera que ustedes me dieran su opinión sobre eso, porque
a mí me ha sorprendido enormemente esta cantidad o esta cifra. Yo creo que las elecciones en este año han sido un caso de análisis. Primero porque se dio un fenómeno bastante extraño en el sentido de que tenemos el caso de Omar Fernández, que es un candidato de un partido opositor que viola esa regla que existe de la tendencia de la principal fuerza política, que es el PRM. Vemos que hubo una tendencia de casi un 60% en el porcentaje de la votación a favor de los candidatos del PRM. No así en el caso de Omar Fernández. Tenemos ese caso en particular que también es atípico. Cuando se revisa el desglose en relación a los votos emitidos, nos damos cuenta que una gran parte de esas votaciones provienen del PLD e incluso de otros partidos de oposición que apoyan a través del voto a Omar Fernández. Bueno, pero era natural porque el voto del PLD para el Senado del distrito era de la alianza. Era de la alianza, pero esto también plantea algo que desde el inicio comenzó a analizarse cuando se planteó un tripartidismo en República Dominicana, que es algo que viene dándose a partir de la separación del PRD con el PRM. ¿Qué sucede? Que en algún momento nosotros planteamos que uno de los dos partidos terminaría absorbiendo al otro, y este fenómeno yo creo que se evidencia a través de las elecciones con este fenómeno de Omar Fernández, donde una gran parte del PLD, a pesar de que era un tema de la alianza, vota por Omar Fernández, y Omar Fernández se convierte de inmediato en el depositario de una de las plazas más importantes, que es la senaduría del Distrito Nacional. Pero el voto del PLD a favor de Omar Fernández fue un voto para el PLD. Para el PLD, de la alianza. De la alianza. Pero ¿qué pasa con esto? Esto lo que hace es, de manera casi por gravedad, que probablemente en los próximos años veamos cómo la fuerza del pueblo absorba al PLD. Porque mucha gente entendía que a raíz de lo que sucedió en las municipales se iba a dar al revés. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a una redefinición del sistema de partido en República Dominicana, en donde la correlación de fuerzas se está cambiando, y eso creo que es parte de todo, de este tipo de estadísticas que se ha estado dando, que es un poco atípica en relación a la votación. Entonces, creo que es un caso de análisis interesante. ¿Qué opinan ustedes? Doña Mildred. Bueno, con el caso de Omar Fernández, entiendo que la tendencia era que todo el mundo se abocó a él, sobre todo muchas personas del mismo partido o del gobierno que no querían al candidato. Entonces, eso se entiende. En cuanto a las estadísticas, ya a mí me llama la atención particularmente que el PLD obtuvo el segundo lugar en las municipales. Cuando fueron a debate hubo, vamos a decir, que un impulso, no solamente por el debate de la vicepresidenta, sino también el mismo candidato Abel Martínez. Entonces se entendía que podía bajar un poco porque en realidad la figura de Leonel Fernández tiene mucha preferencia comparada con la de Abel Martínez. Pero bajar a un 10% es mucho sin que exista nada. Entonces, cabe preguntar eso junto con la abstención, ¿cuál es la verdadera fuerza política que tenemos? Porque aunque hay tres, hay valores, pero realmente ¿cuál es la fuerza política que existe? Porque ahora mismo están todas, unas ganaron diputados, otro ganó el senador, otro ganó la presidencia, pero en sí, ¿cuál sería la que mejor composición tiene a la luz de lo que dice el pueblo? Bueno, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, tiene muchas vertientes de lo ocurrido, de por qué ocurrió que el Partido de la Liberación Dominicana, luego de que en las municipales sacara más de 800,000 votos, en las elecciones de mayo no pasara igual, sino al contrario, que se disminuyera la mitad, tal como los pronosticaron las encuestas. Yo, y lo digo abiertamente, nunca imaginé que la mitad de los votos se iba a reducir. Pero además también yo tampoco iba a pensar que la abstención iba a ser tan abismal. Entonces, ¿cuál es mi lectura al respecto? Mire, el PLD, en este caso Abel Martínez, cargó pesado.
desde el principio. Cargó pesado porque fue el responsable de sacar la cara del partido perseguido en este periodo presidencial por la justicia, sacó la cara del partido más vilipendiado a nivel mediático. Ningún miembro quería sacar la cara. Abel dio el paso al frente. Pero además de eso, Abel se topó con luchas internas en el partido. Lo dejaron solo. Por ejemplo, Margarita Cedeño no votó. No, Tuiteó y tuiteó que fuerzas ajenas, qué sé yo. Y hoy hay un artículo en Vanguardia, no sé si fue que escribió un tuit o fue un artículo de opinión, no lo leí, simplemente vi el titular y me dio hasta grima decir, cuestionar la participación electoral, pero tú no votaste. O sea, tú no votaste. Y así se vio. Bueno, ella tiene un método para llamar la atención. Ella siempre llega tarde. Cuando va a comenzar, cuando está a punto de comenzar, cuando comienza una actividad en la que ella participa para llamar la atención de que ella llegó. Sí, totalmente. Entonces, no solamente ocurrió con ella, el comité político, la mayoría de sus miembros, salvo honrosas excepciones que sí lo dieron todo, como José Dantes, Danilo Díaz, Johnny Pujols, Andrés Navarro y unos pocos. Pero la gran mayoría no se le vio incidencia, no acudió a caravanas, no daba declaraciones a los medios, no iban a programas de medios de comunicación. Y el comité central, que son más de 1000, ni hablar, ni siquiera muchos votaron, no asistían a asambleas. Entonces, a Abel Martínez hay que hacerle un monumento con ese 10%, porque tú cargar un partido tan pesado ahora mismo, perseguido, y además de eso, con luchas internas, gente que se te iba diario, las cabezas que se te vendían a diario, que se sentaban contigo hoy y mañana mandaban una carta desde lejos. Esa fue la situación del Partido de la Liberación Dominicana, que además de lo que ya dije anteriormente, las luchas internas, las traiciones, y dejaron a Abel solo. Abel estaba solo. Pero a Abel le faltó también un tema de campaña. No tenía un tema de campaña. Es decir, yo no dije, tenía bueno, discurso. Sí, no tenía un tema de campaña. Es decir, él hacía crítica y un discurso muy bonito. Hizo algunos de los videos más hermosos y más tiernos que tú puedes imaginarte, pero no tuvieron ninguna repercusión porque no se le dio ni siquiera seguimiento a eso. Pero él no tenía un tema. Es decir, yo dije, bueno, porque ponte un tema. Hay que dormir con mosquitero. Bueno, pero eso no es un tema de campaña, pero es un tema, ¿no? Ni siquiera tenía un tema. Entonces, además llegó a dar la impresión muchas veces de que era un hombre que estaba guiado por el expresidente Danilo Medina. Yo no creo que eso también le hizo mucho bien. Eso es erróneo. Pero es la percepción que No, existe. pero es la percepción. Yo no estoy hablando de que eso. Danilo asumió. Todo lo contrario. Yo creo que Danilo se cargó también con él, pero claramente. Eso creó una impresión de que era un individuo que realmente, si ganaban las elecciones, iba a seguir mandando Danilo Medina. Yo te lo digo porque en algunos círculos donde yo he participado, eso fue tema de una discusión. Yo no lo comparto. No es así. Pero existe una percepción en relación a ese tema. Yo creo que parte también de la poca potabilidad que tuvo Abel Martínez es que existiendo dentro del PLD varios candidatos posibles con mayores condiciones, vamos a decirle, incluso con mayor bagaje, con mayor trayectoria dentro del partido, con mayor respeto de las bases. ¿Cómo cuál? Yo te podría decir Domínguez Brito para comenzar. Pero él le ganó a Domínguez Brito. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Por qué gana a lo interno Abel Martínez? Es precisamente porque existe la idea de que era un candidato apoyado por el expresidente Danilo Medina. Por el contrario, Danilo apoyó a Margarita. Eso lo puedes decir tú, pero tal vez a lo interno del partido era diferente. ¿Por qué? Porque a mí, existiendo tantos candidatos con tantas condiciones, sabiendo que aunque Abel tenía la Plaza de Santiago en la alcaldía, no contaba ni con el carisma ni con el liderazgo, de que se tenía que enfrentar a Leonel Fernández como candidato también dentro de las elecciones. Yo creo que ni se trabajó la imagen de Abel de manera correcta, pero además de eso era un candidato que había que construir desde cero. Porque Abel prácticamente, aparte de lo que había alcanzado en Santiago o en la alcaldía, no representaba un liderazgo a nivel de las bases del PLD. Es mi opinión, no que sea la realidad. No es la realidad, porque hubo una convención y de hecho Danilo
públicamente dijo, voten por el que quieran. Incluso en las asambleas que participaba ahora junto con los diputados, que habían 2 diputados, por ejemplo, del PLD candidatos, él nunca mencionó voten por este, ni No, en voten eso por estamos este. de acuerdo, Pero déjeme Alto. explicarle, hay que aclararlo eso. Abel Martínez fue, recuerda, presidente de la Cámara de Diputados, alcalde 2 veces, fiscal titular. Ganó convenciones internas, nunca había sido derrotado. Domínguez Brito ha sido derrotado todas las veces que ha sido candidato presidencial. Margarita, que quizás era la candidata de Danilo, ¿por qué? Porque recuerda, y eso lo dijo ella, Margarita fue la que Danilo propuso a Leonel para unificar el partido en el 2020, no fue Gonzalo. Lo que pasa es que Leonel no quiso eso. Sí. Eso es una realidad histórica. Y Margarita quedó en tercero. Y recuerdo que en la convención interna decían que Margarita iba a ganar. Eso era la favorita. Ahora, la verdad es que el legado de este Pero- proceso electoral es que aquí nos encaminamos a un bipartidismo que creíamos superado. Y yo creo que eso es malo para la democracia, porque no te deja opción, no deja opción y crea un ambiente de connivencia entre partidos que puede ser muy perjudicial para la libre expresión de la voluntad de la gente y del periodismo y de todo eso. Yo creo que no sé, yo creo que la herencia de este proceso electoral todavía no la conocemos realmente, pero a mí me preocupa mucho la posibilidad de que volvamos a la época en que había solamente 2 partidos, el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. Es que lamentablemente es el pueblo dominicano el que elige. Bueno, está bien. Es pero el comportamiento del electorado. Lamentablemente, Sí, el dominicano no sabe, y eso lo dijo el gran Buellón, amigo suyo, que en paz descanse. El dominicano es blanco y negro, frío y caliente. Yo lo leo de otra manera, Dalton. Mira, yo A ver. he dicho en varias ocasiones quizás esta misma frase y quizás la gente diga que ese será mi lema, pero yo lo creo así. Yo no soy apolítica, Nadie es apolítico. pero yo soy apartidista. Sí, eso ¿Por sí. qué? El sistema de partidos, si tú revisas, como yo sé que lo has hecho, los titulares de los últimos 60 años son casi idénticos. Y sí se ha avanzado, porque por efecto de gravedad los países avanzan en cierta medida, pero no hemos avanzado como país en la misma medida que hemos creado riqueza, porque no hay distribución de ellas. Primero. Segundo, el único día en el que el ciudadano importa, y ya la gente lo está entendiendo, y por eso tú ves un 48% de nuestro país que no sale a votar, porque entiende que el único día en el que te dicen que tú eres importante y que la democracia es importante y que hay que ser ciudadano, el único día donde todo esa cháchara importa es el día de las votaciones. por eso yo digo Entonces, que la atención no es, más que atención, es un voto es empático. un voto apático. Entonces, ¿qué pasa? La gente ha entendido. Entonces, yo soy importante para el día de las elecciones, pero a partir de ahí, cuando ya yo valido que no es un proceso eleccionario, porque estamos hablando de que casi el 50% de la gente no vota, no es una democracia tan fuertemente representativa, porque la mitad de la población te está diciendo que no participa de la democracia o no se encuentra conforme con esa realidad. Tanto así que en las encuestas que hace RCC Media, una de las cosas que a mí me sorprendió respecto de los datos que salieron ahí es que la gente estaba dispuesta a un estilo de gobierno que no fuera democrático para que gobernara la República Dominicana. Eso te habla de una falta de fe en el sistema democrático y por tanto en el sistema de partidos. Entonces, yo no puedo ser importante para votar y validarte como autoridad o como funcionario o como gobierno y luego de ahí pasar inmediatamente a un segundo plano. La gente entendió que los partidos políticos generan necesidad, crean la necesidad por corruptos y por poco funcionales y luego te compran esa necesidad del día que necesitan tu voto. Te la compran por 3,000 pesos, un picapollo y un pote romo. Entonces la gente está entendiendo esa realidad. Yo creo que la abstención fue nuevamente tan alta porque es evidente que hay una parte importante de la población dominicana que no creía en el gobierno ni creía en ninguna de las opciones. Pero había muchas opciones. Bueno, por eso demasiadas. mismo, pero tú sabes que realmente nada más había 2 opciones. Sí, lo que pasa es que Sí. Pero entonces ahí es que cae, disculpe, parte de ese discurso de que la gente se cansó de los... Está bien, es válido que tú te canses de los partidos políticos, pero ahí estaba Virginia Antares, que sacó menos que Roque Espaillat.
y sacó menos que el teocrático o el teócrata Carlos Peña. José Horacio se quedó afuera y sacó 14,000 y No, por pero el ese método de método Home. pero ese fue el que y lo- por el- el método de pero él Home hay ganó por el gente. método de Home Está en bien, 2020. pero ¿a quién favorece el método de Home? A A los los partidos partidos que mayoritarios. ganan más, claro. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que de decisión del pueblo te da 14,000 votos y otra del PRM ganó con 1,600? Sí, pero no Bien, podemos vamos criticar. a darle, Pero- vamos a darle la pero- bienvenida al ingeniero Miguel Peralta, que Está contento. acaba de llegar. Sí, ustedes se conocen, ¿no? No. Ah, Está ella es contento. Olga Paola Un Almanzar y placer. el ingeniero Miguel Peralta. Él es un dirigente importante de la Fuerza del Pueblo. Ah, a mí me ha sentido pésame. No, al contrario, está contento. Yo no lo veo así. No, Yo broma, estoy broma. muy orgulloso, la verdad, de esta contienda electoral, porque Y yo creo que más mi contento que organización orgulloso. política sigue avanzando y sigue creciendo y se sigue consolidando. De un 5 a un 28, yo creo que le fue muy bien. Sumamente No, bien. pero- Y logramos también el senador del distrito, que también lo logramos. estábamos muy preocupados. Lo logramos. Porque las pretensiones del gobierno eran otras. Y ellos atacaron fuertemente, pero la verdad que esa boleta tuvo mucho peso. Según estuve analizando, le cogió prestado casi 70,000 votos promedio al PRM, algo que es bastante interesante. Pero yo creo que fue deliberada la designación de Guillermo Moreno como candidato. Yo Sí, creo que que- eso fue un empujón que le dio el PRM a la Fuerza del Pueblo. Miren, con relación al tema de la abstención, aquí se dijo todo lo que se necesita saber, incluso la solución al problema. La abstención, porque yo comencé a llamar personas, ¿por qué no votaste? Y comencé a investigar. Indiferencia es una, falta de compromiso. Otra cosa, el dominicano dice, yo no voy a sacrificarme para perder. Ujú, claro. Otro es el trabajo que hizo la percepción de las encuestas de que simplemente el PRM estaba ganado, por lo que muchos se identificaron y dijeron, Totalmente. no importa la En decisión que haga. política, ganado también son vacas. Así es. También tenemos que ver que hoy Vinicito Castillo dijo algo que me llamó la atención y creo que por ahí va No la suelta solución. Omar, no suelta Omar. No, pero habló sobre el tema de que vamos a tener, según ya la tendencia que estamos tomando en el mercado electoral, que lograr un voto obligatorio. Ah, yo vi la propuesta, a mí me No, gusta. eso... A mí no Y me eso- gusta. a mí me gusta Y eso. eso resuelve dos problemas. Sí, a mí me gusta La eso. compra de cédula Claro. se resuelve. Yo estoy de acuerdo con Y voto el obligatorio. compromiso de mantener fuerte el sistema democrático Te- en la República Dominicana. No, pero déjame Pero decirte hay algo. una cosa. Con la Yo estoy de venta acuerdo con con la eso. venta con la venta de cédula. El que vende su voto, si no puede vender la cédula, vende el voto. Claro. Porque tú coges el dinero, vota, pero vota por quien tú quieres. Es decir, yo creo que... Pero es más difícil, así que... bueno, no, porque es más difícil. Mira, Bueno, Tú puedes antes co- era tú más puedes fácil. fácil. coger. Tú lo coges y tú votas mira, por quien tú quieras. Oiga, perdóname que yo lo diga, porque prometí que no iba a hablar mucho, pero yo quiero hacer esto último. Y Mildred tiene un Sí, comentario sí, que también, hacer. pero fíjate, Sí, a con el, Mildred no la dejamos con el casi. permiso No, de pero doña ya- Mildred. yo la de. Miren, en el pasado, cuando se votaba con boletas diferentes, cada partido tenía su propia boleta, no era una boleta común. Yo te compraba el voto, ¿y cómo te lo compraba yo? Yo no te pagaba. Yo decía, tráeme la boleta de los otros dos, del PRD y del PLD. Así yo sé que tú votaste por el Es partido. un Reformista. PhD en tigueraje. Sí, ¿no? entonces él lo ponía. Entonces, se podía eso porque el sitio donde tú depositabas el voto, donde tú marcabas el voto, era cerrado. Y entonces tú ahí solo, sin que nadie te viera, tú doblabas las boletas y como eran boletas individuales, eran boletas pequeñas. Entonces tú las devolvías así, pa. Y entonces hacía que había un zafacón ahí que tú las otras boletas la botabas o la rompías. Entonces tú salías y dices, mira, aquí están las boletas, entonces págame. Así sí, pero ahora eso es imposible porque ahora es una sola boleta donde están todas las caras de los candidatos. Es más difícil. No quiero decir que sea imposible, pero es más difícil. Bueno, eso motorizaría también las personas que creen en un candidato. Por ejemplo, Virginia Antares tuvo problemas porque probablemente no tuvo la capacidad de movilización de votos Exacto. que tiene otra organización política, don Miguel. La Es más logística. democrático. Eso hay que Sí, sí, entenderlo. claro. También tenemos que identificar Es más bien democrático. si el método de Home es lo más conveniente, que fue establecido en el 97, si la memoria no me falla. Porque también una persona como José Horacio Rodríguez. 14,000 votos, don Miguel, Un y abuso. quedar afuera de la boleta, Un abuso. me parece también un poco desconsiderado.
Ahorita cuando estaban diciendo, hay dos temas, el método de Home y la parte de las demás opciones de partido. Las demás opciones de partido, creo que venimos hablando desde hace tiempo, que los partidos minoritarios hay que cuestionar su funcionamiento dentro del sistema. ¿Por qué? Porque el parte del proceso electoral implica una cantidad de recursos que no siempre lo van a tener. Por lo tanto, se van a ver en desventaja. Ahora, ¿dónde viene el método de Home? Si los partidos minoritarios tuvieran presencia, pudieran obtener más escaños. Porque recordemos que el método de Home viene la combinación. El partido que se supone que todos deben tener presencia y ser favorecidos por la demarcación, pero a la vez la preferencia de ese grupo. En este caso, la boleta, no todos tenían fueron favorecidos como José Horacio. Entonces el partido fue que tuvo problemas, no él como tal. Pero tal como mencionaron, hubo una candidata que salió con 1.600 votos. Pero es un mensaje que Pero mandamos eso- a la juventud de que el que quiera aspirar obligatoriamente tendría que hacerlo, o a través de la Fuerza del Pueblo, o a través del No, PLD, entonces, o a no, través lo del que nosotros PRM. tenemos lo que nosotros tenemos Eso hay es que un buen punto. revisar, Es así. lo que nosotros tenemos que revisar son los partidos minoritarios. Es que no es Porque, fácil. sí, pero mira qué sucede. Demasiado Si los parti- menudo, demasiado Eso, demasiado menudo. Claro, alto. pero ¿qué No sucede? es Si los fácil. partidos desde ahora comenzaran a hacer la función que corresponde, podrían hacer un bloque en contra de los otros dos. No hay Es forma. que no hay una intención política. Pero es Yo ahí es lo donde- que veo. Lo que pasa es que tener un partido político Es que el hasta dinero- minoritario el se ha dinero constituido arropa. en un negocio. Entonces- aquí deberían tomarse decisiones con ese reguero de menudo, de partiducho que hay por ahí que no sacan ni un uno, y quitarle la identidad partidaria y simplemente entender que al final del día esos cuartos que se usan para financiar los partidos políticos salen de los impuestos de los Pero ciudadanos. no se lo llevan los partidos pequeños, se lo llevan los grandes. Se lo llevan Exactamente. Entonces, todos. es porque si se lo Ese es el llevaran, problema, que hay son que los buscar grandes. una distribución equitativa. O sea, tú eres grande, vamos a coger el 50% para los mayoritarios y vamos a dar el 50% Señores, para los en minoritarios. Panamá- Que no le den a nadie. Panamá funciona, Es difícil. La democracia Panamá cuesta. funciona con un parlamento unicameral que tiene 71 miembros. Y eso garantiza la calidad de la discusión en el Congreso, en el Eso. Parlamento. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir perfeccionando el sistema. Para mí, y tú lo perfeccionas con la calidad. Aquí hay mucha gente que va al Congreso sin una idea de lo que es. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, diputados de la provincia de San Juan, de la provincia de Monteplata, de la provincia de La Romana, de San Pedro de Macorís, pero también tenemos una denominación diferente, diputados nacionales. Bueno, entonces los otros no son nacionales. No hay de ultramar. Y hay de ultramar, como si nosotros Que- tuviéramos que- posesiones Colonias. imperiales, Sí, no, colonias. que todavía yo estoy analizando qué función juega un diputado de ultramar. Mire, yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio. ¿Por qué yo estoy de acuerdo con el Usted es voto un obligatorio? terrorista, entonces. No, al contrario. Se resuelve hasta la logística. Al hermano. contrario. Eso en países, en Argentina es obligatorio. Y en Milei ganó, por ejemplo, un tipo que era fuera del sistema partidario, ganó por su discurso. Que tú te de acuerdo o no, es otra cosa. Pero él ganó por su discurso y fue porque el voto es obligatorio. Yo siento que cualquier obligación es una violación del No, derecho. es que es un Sí, deber. Es que eso es sí. un deber. No, pero no es un Te voy a deber. explicar. Espérate, ¿tú te acuerdas lo que yo te dije antes de esto? Es un deber que tú valides a las autoridades, pero no es un deber voy que a ellos explicar. cumplan con lo que Te les voy a corresponde explicar. de ese contrato tácito. Está No, bien, lo que yo te pasa voy- es que pero, muchas veces la Daltón sociedad no y quiere Miguel. entender el valor y la importancia que es que la un Y clima Miguel y democrático Dalton, fuerte. vamos a hacer una pausa obligatoria Sí. y regresemos para que ustedes tengan más oportunidad de hablar y no sean interrumpidos por razones técnicas. Adelante. Álvaro. Comerciales. Sí.